En el Gerardo Arias vivenciamos el Bicentenario. Muy buenos días, mi nombre es Sujei Ospina Cardona, soy docente de la institución educativa Gerardo Arias Ramírez y hoy vamos a hablar sobre la experiencia significativa en nuestra institución. Tenemos que este año nosotros quisimos llamar esta experiencia significativa con el nombre de Vive. Vive significa viviendo el Bicentenario. Cuando hablamos de la experiencia significativa, es una experiencia significativa que la venimos trabajando en la institución desde el año 2015, pero a medida que nosotros vamos pasando año tras año, vamos haciéndole modificaciones a esta salida de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al entorno. Este año la quisimos llamar, como lo dije anteriormente, Vive, haciendo honor a la parte del Bicentenario. En este cuadro entonces quiero especificar lo que es nuestro trabajo y cómo este ha tenido impacto en la institución y en cada uno de los estudiantes. Si observamos, tenemos un logo que son dos triángulos. ¿Por qué quisimos representar el triángulo? Pues sabemos que el triángulo significa poder, significa energía, significa vitalidad, significa equidad, y en ambos niveles pusimos los dos cuadros, entendiendo que para nosotros como institución educativa es muy importante el estudiante. Tenemos interacción del estudiante con el entorno. ¿Por qué tenemos esa parte en el centro? Porque nuestro modelo pedagógico, su fundamento es el social cognitivo, donde el estudiante debe interactuar con su entorno para fortalecer sus competencias. La parte roja significa la institución. Entonces tenemos modelo social cognitivo, tenemos que vamos a trabajar desde historia del arte y vamos a trabajar con unas guías de aprendizaje. Cuando hablamos del modelo social cognitivo, nuestras clases de historia del arte están intencionadas a fortalecer este modelo y tenemos que, vamos a trabajar la historia local, el arte colonial, la religiosa y nos vamos a enfocar este año en la Casa del Virrey. Si hablamos también de nuestras guías de aprendizaje, todas las guías de aprendizaje están intencionadas en 5 momentos, pero estas guías trabajamos 2 estrategias didácticas muy importantes, la oralidad y la fotografía y la imagen como fuentes históricas. Luego observamos que la parte verdecita es el estudiante. El estudiante con todo este proceso de la experiencia significativa va a fortalecer competencias cognitivas, competencias axiológicas y competencias praxiológicas. Eso es más o menos a grosso modo lo que significa el proyecto en nuestra institución, la experiencia significativa. En este momento vamos a escuchar 2 testimonios de un estudiante del grado 11 y de la mañana y un estudiante del grado 10º de la tarde, donde nos van a contar cuál fue su experiencia y cuáles fueron los aprendizajes en esta salida pedagógica. Posteriormente haré una presentación o haré una explicación minuciosa de cómo esta experiencia ha tenido un impacto significativo en nuestra institución. Entonces vamos a escuchar a Miguel Ángel, que hace parte de 11 Cena en la mañana, y a Javier, que hace parte de la jornada de la tarde. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez del grado 11 Cena. En el proceso de vivenciar de Cartago, como primero quiero reconocer la gran labor que desarrollan los profesores del Comité de Sociales, en especial la profesora Sujei Ospina Cardona, el profesor Oscar Alonso Quintero, el profesor Víctor Hugo Acosta y la profesora María Elena González. Me gustaría contar bastantes experiencias que nos dejan, como lo son la emancipación de España en 1819, teniendo en cuenta que esta fue de bastante importancia la Iglesia. Vemos como en gran cantidad de procesos como lo son el de Francisco de Paula Santander, donde se desarrolla una campaña político-religiosa en la cual la Iglesia tiene un papel fundamental, pero todo esto con el fin de la Iglesia tener un papel de suma importancia en la sociedad de esos tiempos, siendo la Iglesia quien iba a ser la base fundamental de la sociedad. Tenemos en cuenta que en nuestra experiencia en Cartago no solo aprendemos sobre religión y sobre sociedad, aprendemos bastante sobre ética, aprendemos bastante sobre la socialización, además que aprendemos bastante a lo largo de toda la experiencia de cómo nuestros antepasados llegan y nos dejan una fructífera enseñanza de cómo se nos enseña cómo se debe manejar realmente la sociedad. Y dentro de todo esto podemos ver que influye bastante las enseñanzas del filósofo el cual nos dice que la práctica y la experiencia son más valiosas que estar sumidos dentro de textos, y esto lo aprendemos porque
Nosotros a lo largo de la experiencia Cartago vemos cómo las experiencias, cómo las imágenes, cómo todas estas pequeñas prácticas que desarrollamos a lo largo del recorrido, en la casa del virrey, en las iglesias, vemos cómo todas estas pequeñas enseñanzas y todas estas personas especializadas nos van brindando pautas para nuestro aprendizaje y más en estos tiempos de bicentenario. Buenos días, mi nombre es Javier García, yo soy estudiante de 10ª de la jornada de la tarde. Quiero empezar por agradecer a los profesores y al rector por darme la oportunidad a mí y a mis compañeros de viajar a Cartago. Esta salida pedagógica nos dejó varias enseñanzas a todos. Al pasar por las iglesias, ver un poco del arte colonial y pasar también por la casa del virrey. Allá es una experiencia muy bonita porque estamos parados, estamos pisando la historia, estamos parados donde estuvo parado el libertador Simón Bolívar, que también estuvo allá en la casa del virrey, y podemos observar varias imágenes, varios cuadros donde podemos evidenciar cómo se vestía la gente en ese tiempo. En alguno de los cuadros se puede ver un poco de la batalla de Boyacá, vemos al general Barreiro bien vestido, ¿cierto? Y también vemos a los patriotas mal vestidos ellos, desorganizados porque no tenían la experiencia militar, pero todos ellos hacían parte del ejército patriota, del ejército colombiano. Esta salida nos deja varias enseñanzas, como el que debemos tener como esa unidad, esa identidad colombiana para seguir pues cada día con los inconvenientes que se nos presentan aquí en nuestro país. Es algo muy bonito el haber estado allá, porque al ver esos cuadros me di cuenta que Barreiro no vio negros, blancos, indígenas o mestizos, él vio fue colombianos. Esta salida nos habla de la unidad y bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar entonces nuestra experiencia significativa con base a la explicación de lo que es el logotipo. Habíamos hablado de nuestro logotipo, tres componentes específicos de la institución educativa que son el modelo social cognitivo, historia del arte y guías de aprendizaje. Y luego nos enfocamos que todo esto nos debe llevar a que los estudiantes desarrollen las competencias cognitivas, las competencias praxeológicas y las competencias axiológicas. Cuando hablamos del enfoque de nuestra institución, estamos hablando de un enfoque social cognitivo que permita la interacción y la comunicación del estudiante con el entorno, para que el estudiante pueda fortalecer sus componentes cognitivos, éticos, sus componentes específicamente relacionados con el análisis con otro entorno, con los compañeros, la integración con la jornada de la tarde y también trabajar mucho la interacción teórica-práctica. Por eso desde ahí partimos nuestra experiencia significativa, siempre hablando de esa interacción del estudiante con su entorno. Aquí podemos visualizar entonces cómo el estudiante empieza a utilizar estrategias muy importantes. ¿Qué estrategias? La oralidad. Desde el año 2005 el profesor Óscar Alonso Quintero ha venido trabajando con los estudiantes la oralidad, siendo un factor muy importante para hacer historia, donde el estudiante se sienta, escucha las historias de las personas representativas de los pueblos, donde ellos pueden formar sus propias críticas, donde ellos pueden empezar a dar sus propios conceptos sobre lo que es la historia. Entonces, aquí podemos empezar a visualizar que toda la parte cognitiva que empieza el estudiante a aprender en la clase, la empieza a hacer práctica desde esta salida. Cuando hablamos de la parte de la teoría y de la parte conceptual, entonces voy a empezar a explicar específicamente cómo se trabaja. Entonces, primero el estudiante tiene en sus manos lo que es la historia local. Cuando hablamos de la historia local, el estudiante trabaja esta guía de aprendizaje. Nuestra guía de aprendizaje está intencionada en varios momentos. Tenemos el momento problemático, tenemos el momento exploratorio, tenemos el momento teórico-conceptual. En este momento teórico-conceptual, el estudiante tiene un acercamiento específico con lo que es la historia local del municipio. Y entonces empieza a entender por qué el municipio tiene una relación con el municipio de Cartago. Sabemos que en 1852 Villa María hacía parte de la provincia del Cauca y todas las decisiones políticas, económicas se tomaban desde el municipio de Cartago. Entonces, por eso el estudiante va a empezar a entender por qué vamos a esta salida a Cartago.
Aquí entonces él empieza a hacer un recorrido por toda la historia local, aquí empieza a tener todos los conceptos, empieza a entender esa parte histórica de Villa María, porque lo ideal es que ellos empiecen acercándose a la historia, empiecen acercándose a lo que es la localidad para luego empezar a entender la historia nacional. Aquí entonces toda esta parte es la parte conceptual. Ellos empiezan a tener un recorrido, posteriormente van a pasar entonces también a la parte práctica y a la parte evaluativa. ¿Cómo se fortalece esta guía de aprendizaje con la práctica? Esta guía de aprendizaje se fortalece con la práctica cuando el estudiante llega a Cartago, visita la casa del virrey, visita entonces las iglesias, visita las edificaciones. Entonces aquí vamos a tomar la referencia a Prats. Prats nos dice que nosotros tenemos que ver la historia desde otros contextos, tenemos que pisar la historia. Pisar la historia, ir a esos hechos, ir a esos sucesos, ir a esos lugares donde realmente hacen parte de nuestra historia. Entonces, en este caso, él recurre a la imagen y a la oralidad como una fuente histórica para avivar el interés del estudiante. Y así el estudiante tener un contacto directo con su localidad y luego también con su nación al entender la historia de Colombia desde la Casa del Virrey y de lo que es específicamente las iglesias. Cuando nos acercamos a la Casa del Virrey, entonces ellos van a tener una visualización de imágenes, de murales, de construcciones, de narraciones por medio de los guías, donde ellos van a empezar a ver la historia desde otro punto de vista. Aquí cuando el estudiante hace un acercamiento a la Casa del Virrey y a las iglesias, permite que los estudiantes se enfoquen al entorno social, ellos empiecen a mirar ese entorno social, empiezan a visualizar su vestuario, sus construcciones, sus edificaciones y empiezan a entender esa época de Colombia que es tan importante, esa época colonial que marcó un hecho decisivo en nuestra historia. Y luego nos vamos a ir remitiendo a lo que es los procesos de independencia. Este año entonces quisimos tomar para ese proceso de independencia la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Entonces, la iglesia es donde el estudiante empieza a observar esas fuentes que nos recomienda Prats. Prats no solamente habla de que la historia se hace desde fuentes escritas, también se tienen que hablar desde fuentes orales, desde fuentes iconográficas. Entonces ellos van a empezar a grabar, ellos van a empezar a escuchar a otra persona, ellos van a empezar a mirar la ecografía, van a empezar a mirar los murales y esto hace que ellos fortalezcan ese concepto de historia. Cuando hablamos del bicentenario, entonces nosotros vamos a empezar a hablar y nos enfocamos en tres aspectos fundamentales que es nuestra línea de investigación o nuestra línea de trabajo en este año. Año tras año nuestra experiencia significativa la vamos fortaleciendo de acuerdo a las necesidades. Entonces el bicentenario lo enfocamos en tres aspectos: historia, ética y ciudadanía. Historia. Entonces el estudiante se acerca a la Casa de Virrey, conoce los procesos, las costumbres, los hechos importantes, los actores sociales de esa época. ¿Por qué la ética? Porque sabemos que es un legado cultural, es un legado en cuanto a los valores. Si tenemos que remitirnos a esa época de la independencia, tenemos que hablar de honestidad, de libertad, de la iglesia como un factor decisivo y el valor de la palabra. Entonces aquí empezamos a trabajar la ética. Y la ciudadanía, el respeto al patrimonio. El muchacho llega con otra imagen diferente a lo que es patrimonio, empieza a entender esa valoración de la tradición oral, empieza a buscar esas edificaciones, esas construcciones y hablar de que hay que conservarlas porque es una historia viva de nuestro país. Entonces nos centramos en estos tres aspectos y siempre vamos a estar enfocando en que el estudiante va a estar visualizando esas imágenes, va a dar su propia interpretación y va a empezar a dar un juicio crítico con base a todo lo que él empieza a observar. Él empieza a dar sus propios conceptos. Siempre se va a estar acercando a esos documentos, siempre se va a estar visualizando estas edificaciones. Pero en este año vamos a hablar de vivenciando el bicentenario desde esta parte que es muy importante. Vamos a hablar del púlpito como campo de batalla. Este año escuchamos a la historiadora Viviana Arce, donde ella su proyecto de maestría lo enfoca en las iglesias. Entonces este año los estudiantes realizan un trabajo muy minucioso sobre las iglesias, esas iglesias como campo de batalla. En Colombia la política empieza, pues obviamente en los tiempos de independencia, empieza a ser un agente importante la iglesia. De hecho, recordemos que en el año de 1810, cuando se firman entonces esos primeros tratados, la tercera parte de esa acta eran religiosos.
Y en la década de 1820 la mayoría de los religiosos apoyaban la independencia. ¿Por qué hablamos del púlpito como campo de batalla? Ese púlpito donde el estudiante empiece a entender que allí el sacerdote fue muy importante para los procesos de independencia, porque recordemos que en esa parte era la única momento de la Eucaristía donde el sacerdote habla. Por eso es tan importante esas estrategias pedagógicas, porque a través de la pintura, los murales, las edificaciones, las construcciones, los muebles, los púlpitos, se incentiva a que los estudiantes piensen la historia de otra manera, entender los procesos de la batalla de Boyacá que marcaron un cambio en el sistema político, pero no significó un quiebre total, porque también tenemos que retomar las estructuras culturales, religiosas y sociales. Al hablar específicamente entonces de las iglesias, el estudiante en su salida de estudio va a tener una carpeta para poder desarrollar todo el taller y poder mirar los avances en el proceso. En cada una de las hojas encontramos una descripción de las iglesias, enfocada a esa iglesia desde el arte colonial y enfocada a esa iglesia, como lo habíamos mencionado anteriormente, cómo los sacerdotes empiezan a ser muy importantes en el proceso de independencia. Posteriormente, los estudiantes forman grupos y empiezan a desarrollar todas estas estructuras y todas estas preguntas que son planteadas desde la clase de Historia del Arte. También se mencionan aspectos importantes como son la Casa del Virrey, y en esta misma carpeta el estudiante va a tener unas indicaciones que va a presentar posteriormente en las clases, como son los álbumes y como son también el estudio fotográfico, los avances fotográficos, y en esta carpeta vamos a tener también el permiso de los padres de familia para dicha salida, porque también tenemos una integración específica con los padres de familia. Sabemos que los padres de familia nos deben un aporte económico, entonces se hace con antelación una reunión donde se explica todo el proceso de la salida y donde se motiva a los padres de familia para que vean que es una salida vivencial para los estudiantes, donde van a entender mejor nuestra historia nacional. En esta carpeta también tenemos unos componentes y unas recomendaciones que el estudiante debe retomar, como es la presentación en estos espacios, cómo debe llegar, cómo debe ser su comportamiento para fortalecer estos valores morales y estos valores éticos. Nosotros tomamos esta experiencia significativa porque creemos que la enseñanza del futuro debe de ser una enseñanza más vivencial, una enseñanza donde el estudiante tenga una interacción y donde esos conocimientos se vuelvan más prácticos. Por eso es importante realizar actividades lúdicas, por eso es importante que el estudiante entienda esa historia, y el impacto de nuestra experiencia significativa es total. ¿Por qué? Porque pues ya en el municipio esta experiencia ha sido socializada y ha sido reconocida. También tenemos que nuestra institución educativa, Gerardo Arias Ramírez, toma esta experiencia significativa como una actividad didáctica que puede permitir que los estudiantes aprendan de otra forma. Nosotros entonces este año estamos trabajando, y desde el año también antepasado estamos trabajando a un proyecto que va a ser a nivel ya institucionalizado en el año 2020, que lo vamos a llamar el turismo local como experiencia significativa para el desarrollo de las competencias cognitivas, axiológicas y praxeológicas en la institución educativa Gerardo Arias. ¿Por qué vamos a tomar el turismo local? Porque queremos que el estudiante se acerque y que el estudiante esas teorías que aprende en el aula las lleve obviamente a su contexto. Cuando él aprende esto, no solamente vamos a hablar de la materia de sociales o la materia de historia del arte. Aquí vamos a empezar a trabajar monografías con español, vamos a empezar a trabajar con expresiones artísticas desde historia del arte, desde las clases también de artística. Vamos a trabajar ciencias naturales para entender ese paisaje, para entender todo lo que nos rodea. Por eso hemos tenido un avance significativo en algunos componentes y en algunos ejes temáticos. Nosotros vamos a retomar esta propuesta desde transición, donde en cada uno vamos a especificar un tema, vamos a tener un área específica y donde vamos a hacer la salida de estudio. La salida de estudio está intencionada a que en cada semestre se haga una salida con los estudiantes, se haga una guía donde converjan todas esas áreas de conocimiento y donde cada estudiante observe de que desde allá, desde estar en ese hecho, en ese suceso, en esa práctica, pues él va a entender. Tenemos entonces unos ejes temáticos, unas áreas, los tenemos ya postulados desde el grado de transición hasta el grado 11 y esperamos que ya el próximo año, en el 2020, empecemos a realizar estas salidas de estudio porque observamos que es un impacto para los estudiantes entender los conceptos desde la práctica. Muchas gracias.
Yo soy el estudiante Haider León Díaz, estoy con mis compañeros Juliana Nao Cardona y Omar Andrés Zapata. Somos de la institución educativa Gerardo de Ramírez y en este momento estamos cursando el grado 11. Estamos para contarles la experiencia que tuvimos en la salida pedagógica hacia Cartago, contarles todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos. En pocas palabras, nosotros recorrimos toda la ruta del Bicentenario, recorriendo todos los templos, iglesias, aprendiendo sobre arte colonial, sobre arte religioso y todo lo sobre colonización. Contándoles nuestra experiencia, es muy chévere conocer el arte colonial y el arte religioso. También visitamos la Casa del Virrey, donde se observa y podemos tener muy en cuenta las costumbres, las tradiciones, los vestuarios, y es muy chévere porque así tenemos mayor conocimiento. La experiencia fue única porque también visitamos las iglesias de Cartago, ya que conocimos su infraestructura y pues cómo eran estos templos tan hermosos. Y pues fue una experiencia inolvidable porque compartimos con los estudiantes de los demás grados y aprendimos mucho sobre el arte colonial y la Casa del Virrey más que todo. Mi nombre es Steven Murillo, estoy acá con mi compañero Harold y le vamos a contar un poco las experiencias que tuvimos en el viaje a Cartago. Cuando nosotros visitamos la Casa del Virrey, aprendimos mucho acerca del legado que nos dejaron nuestros antepasados. No tan solo aprendimos, sino que también esparcimos nuestras áreas de conocimiento. Pudimos desarrollarnos cognitivamente a través de maneras didácticas y poder compartir con nuestros compañeros de la misma forma. La actividad que nosotros desarrollamos fue la verdad muy interesante. ¿Por qué? Porque nos organizaron en grupos, el cual tenemos que desarrollar un taller, lo cual nos iban explicando paso a paso cómo teníamos que ir resolviendo. Entonces, al hacer ese taller, con nuestros compañeros pudimos socializar, aprender y conocer más acerca del legado cultural que nos han dejado nuestros antepasados, las iglesias, la arquitectura colonial, la Casa del Virrey, que realmente tiene mucha más historia de lo que personalmente yo pensaba. Entonces es una actividad bastante interesante, la cual vale la pena conocer. Buenos días, mi nombre es María José López y mi compañera es Manuela Osorio. Nosotras vamos a contar un poco de cómo fue la experiencia de nosotras el año anterior en el municipio de Cartago. Pues fuimos a varias iglesias, a una casa colonial donde estuvo Simón Bolívar. Donde habían pues varias, ¿cómo se puede decir? Cosas antiguas. Cosas antiguas que pues nos contaban un poco de la historia, unos cuadros donde se sentaban a dialogar entre todos ellos. También nos hicieron pues un recorrido y una charla de cómo fue eso, de cómo fue su vida. Y también en las iglesias, cómo se conservaban, cómo eran arquitectónicamente, cuántos años tenían, si habían tenido algún tipo de cambio durante esos años, y ya, muy chévere la experiencia. Mi nombre es Laura Valentina Suárez, mi compañero es Camilo Gómez y les venimos a contar un poco de la experiencia que tuvimos en Cartago. Nuestra experiencia en Cartago fue lo más agradable y lo más amena, y aprendimos muchas cosas sobre el arte colonial, y en el museo de la Casa del Virrey conocimos quiénes eran sus hijas, quién era su hijo, porque una de sus hijas la llamaban la momia. Nos explicaron toda su historia, el por qué la tenían guardada ya en la casa después de que la habían enterrado. Nos llevaron a visitar varias de las iglesias de Cartago, fuimos a la catedral, lugares con una arquitectura muy fascinante y que de verdad lo hacen apreciar a uno los pequeños detalles que puede tener en la vida. Hola, mi nombre es Lilian y me encuentro con mis compañeros Leandro Orozco y Juan Pablo Rubiano. Bueno, Lean, ¿cuál fue tu experiencia en la salida del municipio de Cartago?
Bueno, pues mi experiencia al salir al municipio fue muy agradable porque conocimos culturas nuevas, tuvimos la oportunidad de presenciar cosas que no habíamos visto antes, fue muy acogedor todo en los monumentos, fueron muy bonitos y cada una de las charlas sirvió para como enfatizar más en el tema de la cultura y la verdad me quedo muy satisfecho, muy buena la salida. Gracias, Lean. Juan, ¿cuál fue tu experiencia en la salida al municipio de Cartago? Bueno, para mí fue muy divertida, fue muy acogedora, sobre todo con mis compañeros, pasamos un buen rato, aprendimos juntos, también nos integramos mucho con los compañeros de la tarde, especialmente pues aprendimos mucho sobre la cultura de Cartago, las iglesias, conocimos de su historia, cómo estaban construidas y todo eso, y la verdad fue muy acogedor todo, tanto con los de la tarde como con nosotros. Bueno, muchas gracias.